Estoy seguro de que muchos de vosotros visteis mi vídeo de ayer, que fue la reacción al tema hegemónico de los últimos días, que se circunscribe en un cotilleo entre una cantante y su expareja y la ruptura de dicha relación, así como la exposición pública de lo sucedido y la afectación de una de las partes. Sin embargo, como bien habéis visto en este vídeo, pues mi reacción es prácticamente de indiferencia absoluta, ya que a mí me importa poco o nada lo que trasciende en el ámbito marital, sentimental o de pareja, por muy famosa o popular que sea una persona. Sin embargo, este vídeo trata la cuestión por la cual hice mi vídeo de ayer, que es la razón por la cual este vídeo se ha convertido en el más visto dentro del lapso de tiempo de las primeras 24 horas en los últimos 2 meses. Periodo en el que he subido diferentes vídeos tratando temas de actualidad, de política, de máxima trascendencia, como las modificaciones legislativas importantes en temas penales, en las instituciones del Estado, de la partitocracia española, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, ahora os voy a explicar esto que sí me parece algo muy importante a analizar, que es ¿por qué hay esta expectación pública, esta necesidad de abordar de manera masiva desde todos los frentes y como si fuera algo totalmente trascendental del aspecto social de esta cuestión? Pero antes de seguir, volveré a presentaros el patrocinio de CyberGhost, un servicio VPN que me parece muy útil para mantener encriptada y segura tu información en redes públicas, a terceros, incluso a tu propio operador de red. Una seguridad extra que te permite dar acceso a más de 810 servidores en 91 países, el cual te abre un catálogo de nuevos productos audiovisuales a plataformas que tengas contratadas, y con este servicio solamente con un clic cambias tu ubicación y tienes acceso en diferentes plataformas a un catálogo que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es hasta un 50% más extenso. Prime Video, Hulu, Netflix, Disney Plus y muchos más catálogos. Está disponible para Windows, Android, iOS, Linux, Smart TV, y con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez. Lo utilizan más de 38 millones de personas en todo el mundo. Tiene una calificación de 5 estrellas en Trustpilot, y solamente con el link que os voy a dejar en la descripción tenéis una oferta especial en la cual podéis acceder a este servicio que tendréis gratis durante 4 meses y luego solo pagaréis 2,03. Los primeros 45 días son gratuitos y si no os convence la experiencia podéis devolverlo, con lo cual no perdéis nada. Pero como decía, yo quise en mi vídeo de ayer mandar un mensaje bastante claro y evidente, yo creo a la gran mayoría, o que no se escapa a la gran mayoría de la ciudadanía, pero con los datos de visualización en una carátula y en una reacción, porque yo no engañé ni mentí a nadie, es una reacción en la cual, bueno, pues me enteré y me puse a trabajar en el libro en el que estoy trabajando. Pues estos datos los voy a utilizar para explicaros por qué está pasando lo que está pasando, y que no es más que otro ejemplo, en este caso característico y palmario, del momento político y social en el que nos encontramos en muchos países, pero particularmente en España. Explicar por qué un cotilleo, porque no es otra cosa, lo que ha trascendido no es la música, no es el tema, no es el arte, nada de eso ha trascendido. Lo que ha trascendido es el cotilleo. Incluso eso, que no es otra cosa, que nadie puede negar, que es simplemente el aspecto de folclore de una cantante y de un futbolista. Y su ruptura, el cotilleo sobre su ruptura, se ha convertido y tomado nuevamente en posiciones políticas, ideológicas, de defensa, tomadas en serio por muchas personas, incluso desde el punto de vista artístico. Pues sin desmerecer nada de esto, que a mí me parece totalmente legítimo, que a la gente le pueda gustar la canción, consumirla, etcétera, etcétera, pero no nos equivoquemos, no ha trascendido eso. Lo que ha trascendido es el tratamiento que ha hecho esa cantante de una cuestión personal de su ruptura y la exposición pública y mediática. Eso es lo que ha trascendido. Y se ha tomado como si fuera una lucha, como si fuera una reivindicación, como si fuera un temperamento artístico sublime. No digo que la canción sea mala o buena, simplemente digo que no es una obra maestra, para nada, en absoluto. Detractores, opositores, es decir, se ha tomado en serio por parte de una parte de la sociedad algo totalmente frívolo,
algo que incluso los propios implicados están explotando única y exclusivamente desde el punto de vista material, como Piqué diciendo que hace una colaboración con Casio, luego apareciendo en un Twingo, como Shakira haciendo un tuit diciendo que es la número uno musicalmente de todo el mundo a sus 45 años en los últimos días, etcétera, etcétera. Algo, repito, totalmente enmarcado en un tratamiento basado en la frivolidad de un cotilleo, se está tomando como algo serio, como una lucha política, como una reivindicación. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Muy sencillo. Ya lo he explicado, lo he apuntado en algún directo y en algún vídeo. Por el momento histórico-social en el que nos encontramos. Sabéis que hay ciertas características en ciertos periodos que condicionan la cultura de acuerdo con si estamos en el Renacimiento, si estamos en un periodo clásico, barroco, románico, más centrado en el aspecto espiritual de Dios, o más racional, clasicista, o más emocional. ¿En qué momento nos encontramos? Pues nos encontramos en el momento inmerso, de manera hegemónica, por lo menos en España y gran parte de Europa, donde lo que guía, lo que condiciona la cultura, el modo colectivo de vivir, es la postmodernidad. Es un movimiento de rechazo de la modernidad y se caracteriza por el cuestionamiento de todos los textos, no hay nada fijo, nada se convierte en ningún referente, no existe, todo depende del punto de vista y de la perspectiva. Se fundamenta también en el antidualismo, no existe el blanco y el negro, todos son grises. Efectivamente, la vida no son solamente blancos y negros, pero tampoco son solo grises. En la vida hay blancos y negros y hay grises. Bueno, pues la posmodernidad se fundamenta en que todos son grises, todo depende del punto de vista, el antidualismo, tampoco existe el bien y el mal, porque eso depende de la moral de cada uno, no existe una moral, se confunde la moral con la ética es personal, la moral es colectiva, no existe la moral, se produce un escepticismo moral, un relativismo cultural, el modo colectivo de vivir pues depende de cada uno, de cómo cada uno lo sienta y lo viva, las sensaciones, las emociones, es decir, cómo tú te sientas se convierte en realidad, no solamente para ti, para todos. Es más, se fundamenta un giro lingüístico también como característica, es decir, la lingüística ya no está simplemente para expresarse o para formar el pensamiento de manera clásica, a través de todas las culturas ha sido así, sino que la posmodernidad establece que la lingüística, es decir, el tratamiento de los diferentes temas, construye su existencia. Es decir, si yo digo que soy un hipopótamo, me convierto en un hipopótamo a través de mi voluntad y a través del uso del lenguaje. Todo esto es lo que caracteriza el momento social en el que vivimos, sobre todo en aquellos países que han perdido su dirección y que tienen una crisis de valores, porque la posmodernidad es una corriente que empezó como algo estético, que no trascendió, pero que se ha convertido en muchos países en sociología, es decir, en comportamiento social a través de la política. Y ese comportamiento social se fundamenta en la negación de lo anterior. Por eso es una crisis de valores y de pensamiento tan grande como la que tenemos, la ausencia de referentes, la ausencia de pensamiento, porque la posmodernidad se basa simplemente en la negación de lo anterior, la negación de que exista algo estático, de que exista algo verdadero y falso, de la tradición, de lo cultural, de lo que nos es dado y adquirido de manera genética e involuntaria por la historia. Todo esto que está estudiado, por ejemplo, en primer lugar, por la condición posmoderna de Jean-François Lyotard, o más recientemente por el inglés en la Universidad de Princeton, Roland Inglehart, o Arnold J. Toynbee, que establece que la posmodernidad no es otra cosa que la crisis del humanismo, desde 1870, tesis que recogerán también y expondrán, por ejemplo, Carlos Marx, o Nietzsche, o Freud. En el caso de España tenemos un crítico literario que también empezó a tratar esta cuestión, Federico Dionís. Es decir, es una corriente que no es que se esté dando ahora mismo, sino que llevamos arrastrando prácticamente desde la segunda mitad del siglo XX, donde se ha hecho hegemónica y fuerte, y donde ahora estamos en el punto álgido de la crisis absoluta de esos valores, no digo tradicionales, sino clásicos, porque son imperecederos, que nos hacen incluso estar inmersos en un momento en el que hay ideologías que establecen efectivamente que a través de la voluntad tú puedes modificar tu propio ser. Pero voy a leeros algunas de las notas características de la posmodernidad, que son que los individuos solo quieren vivir el presente. No existe ni el futuro ni el pasado, solo existe el ahora. Hay una búsqueda de lo inmediato de manera compulsiva. Hay un proceso de pérdida de la personalidad individual mediante un procedimiento de contradicción, ya que se busca diferenciarse de los demás emulando modas sociales. La única revolución que el individuo está dispuesto a llevar a cabo es
en su interior. Se rinde culto al cuerpo y a la libertad personal. Hay una atracción por lo alternativo de manera constante, como si eso fuera lo único bueno, como si todo lo clásico fuera algo estático que hay que rechazar, que hay que tirar a la basura, o que está a la misma altura que cualquier cosa que yo pueda hacer con un dedo y sin ningún tipo de temperamento, por ejemplo, artístico, literario, etcétera, etcétera. Hay una regresión hacia el misticismo para justificar los diferentes sucesos. Hay una constante preocupación respecto a los grandes desastres y al fin del mundo. Pérdida en la fe de la razón, de la racionalidad y la ciencia, pero en contrapartida se rinde culto a la evolución tecnológica y se hace una reproposición a algo que de manera sobrada a lo largo de la historia ha demostrado ser un sistema totalmente corrupto, como es la tecnocracia. El hombre basa su existencia en el relativismo moral, en el relativismo absoluto y en la pluralidad de opciones, al igual que el subjetivismo impregna la mirada de toda la realidad. Pérdida de la fe en el poder público, despreocupación ante la justicia, desaparición de idealismos, pérdida de ambición personal, de autosuperación, desaparición de los valores del esfuerzo. Hay muchas más otras características, como por ejemplo que la actividad humana se centra en la búsqueda de la diversión y el aspecto lúdico, etcétera, etcétera. No quiero aburriros mucho, pero todo esto es lo que hace que confundamos lo serio con lo frívolo. Confundamos, por ejemplo, el respeto con la popularidad. Confundamos que alguien sea famoso con que haya ganado una autoritas, un saber socialmente reconocido, tenga, por lo tanto, un respeto popular. Confundimos eso con ser popular, con ser famoso. Confundimos una cuestión artística, como es, por ejemplo, en este caso concreto, con una cuestión frívola, de un cotilleo de dos personas públicas. Confundimos una lucha de verdad con esta frivolidad. Creemos que lo que están haciendo estas personas, que no es más que un cotilleo, hacerlo público de una manera artística y ha trascendido por el cotilleo, confundimos eso con una lucha de verdad por la igualdad de derechos, por la reivindicación de la mujer. Esa confusión viene dada por esa crisis en la que nos vemos inmersos por estar, como digo, en un momento histórico-social sumidos en la posmodernidad, en la que se ha arrasado todos los valores clásicos de los cuales bebía la modernidad, se han rechazado, se han dado de lado y se ha construido ese subjetivismo, ese relativismo moral, ese escepticismo cultural que está causando estragos desde el punto de vista social, desde el punto de vista identitario, y que es la característica básica de todas las culturas cuando entran en decadencia. Esto no es nuevo. Os recomiendo también que leáis Grandeza y decadencia de los romanos, por ejemplo, de Montesquieu. Es decir, cuando una sociedad está en decadencia, en descomposición, en desaparición, es cuando aparecen estas notas de relativismo, de rechazar todo lo clásico, todo lo tradicional, etcétera, etcétera. Y de ahí hay una parte que por provecho y por aprovechamiento, mejor dicho, del momento, de la clase política o de la clase mejor dirigente a lo largo de los tiempos, del gobierno, se aprovecha, se exacerba, se alimenta, porque es la mejor y la más grande oportunidad de alguien de enriquecerse y de vivir como un rajá sin tener talento alguno ni ninguna nota diferenciadora que le haga valerse objetivamente a través de su trabajo, de su esfuerzo, de su formación, como alguien digno de admiración. Es el mejor caldo de cultivo, y por eso se ha exacerbado y hemos llegado a muchos países a este momento, para que gente sin ningún tipo de talento, es más, para que la gente que no tiene ningún valor, que no cree en nada, la gente que cultiva esos disvalores de la posmodernidad, pueda vivir como si fueran auténticas estrellas del rock, auténticos líderes que encabezan una lucha, una reivindicación, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí el análisis del momento en el que estamos, que ve aparecer a Flora en su máxima expresión con casos como este, pero no es el único. ¿Qué hacer? Pues desde luego creo que hay que hacer una revisión de todo esto y recuperar esos aspectos clásicos que son los únicos que nos pueden fraguar un porvenir positivo y no caer en el sumidero y en esa descomposición y disgregación que nos llevaría a un proceso de desmembramiento, no solamente como sociedad, sino también como cultura. En fin, muchas gracias por ver el vídeo, darle like, compartidlo si os ha parecido interesante. Antes de iros, recordaros, en la caja de descripción tenéis el link para la oferta del servicio VPN de CyberGhost, solo por 2,03
3. Me parece una herramienta súper útil para mantener nuestros datos seguros, pero fundamentalmente para tener acceso a diferentes catálogos en otros países, incluso para tener acceso a otras webs y fuentes de información que, como sabéis, en Europa ahora mismo están prohibidas solo con un clic cambiando de servidor. Salud y libertad colectiva.